Muy buenos días a todos los presentes, las personas presentes en este congreso virtual. Para empezar, quiero agradecer al Congreso por permitirme la participación y a la organización del Congreso por su capacidad de maniobra en tiempos de crisis a nivel social y sobre todo de mucha incertidumbre y no desfallecer en su intención de llevar a cabo este importante evento. Muchísimas gracias. La conferencia que hoy estaré compartiendo con ustedes o la ponencia se llama Sexismo ambivalente y agresividad entre pares en contextos de alta vulnerabilidad. Mi nombre es Caterina Vargas Cantillo, soy psicóloga, estudiante del doctorado de psicología en la Universidad del Norte de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Me acompañan en esta investigación mi tutora de investigación, que es la doctora María Maris Macías, y el apoyo de una joven investigador, María Mayra de las Alas. La ponencia que quiero compartir con ustedes hace parte de los primeros hallazgos y análisis descriptivos de una investigación doctoral de corte explicativo. Actualmente nos centramos en esas primeras asociaciones que hemos encontrado en la muestra con relación al sexismo y la agresividad entre pares. Para empezar, es importante examinar de manera rápida el contexto social donde se desarrolla esta investigación. La muestra hace parte de chicos en la adolescencia temprana entre los 11 y 13 años de la ciudad de Barranquilla, ubicada en la costa norte colombiana, pertenecientes a escuelas públicas de diversos sectores. Es importante aclarar que en Colombia la mayoría de los niños que asisten a las escuelas distritales son de escasos recursos económicos que no pueden pagar una educación privada. Las instituciones educativas públicas no cuentan con los recursos para brindar una educación con estándares de calidad. Las escuelas que estamos trabajando, con las que estamos trabajando, cobijan a niños de barrios de estratos 1, 2 y 3 del área metropolitana de la ciudad de Barranquilla. Barrios en los cuales se evidencian problemáticas a nivel social debido a su situación de desventaja económica, tales como la formación de pandillas, altas tasas de robos al interior de la comunidad y la carencia o la ausencia de la institucionalidad, entre otros factores de riesgo. También es importante recordar que Colombia es un país que ha vivido una guerra interna por más de 50 años, que actualmente estamos en un proceso de reparación con las víctimas, que no ha sido fácil estos procesos al interior de mi amado país, pero que estamos trabajando todos para poder lograrlo, con grupos al margen de la ley y que esta guerra ha sido sistemática y ha permeado todas las instituciones sociales del país, llegando a naturalizar los actos de violencia como parte de su cotidianidad. La muestra con la que estamos realizando este estudio es de 327 estudiantes de las instituciones educativas ya mencionadas. En la total de la muestra fueron 430 estudiantes, sin embargo hubo 103 datos perdidos en las aplicaciones. En esta primera fase de la investigación queríamos ir conociéndola a nuestra población, identificar las relaciones existentes entre las variables, en este caso sexismo ambivalente y agresividad. Entendiendo como sexismo los estereotipos asignados socialmente al género y lo estudiamos desde la teoría del sexismo ambivalente de Glickis-Fix, en donde evidencia no solo la existencia de un sexismo hostil asociado al poder hegemónico masculino sobre lo femenino, sino un sexismo benévolo, que se logra confundir un poco con conductas de cuidado y protección, pero que a la larga tiene sus bases en este poder masculino sobre lo femenino. Otra variable es la agresividad. Esto lo comprendemos desde las teorías de Bus y Perry, quienes comprendían la agresividad desde 4 dimensiones: agresividad física expresada con golpes y empujones, agresividad verbal correspondiente a insultos y amenazas, ira como una expresión de enfado y que aparece cuando no se consigue una meta o se recibe algún daño. Y hostilidad es una expresión que implica disgusto, pero sobre todo una evaluación cognitiva, caracterizada por la percepción de que la otra persona es la fuente de conflicto.
Para identificar estas variables en nuestra muestra, hemos tomado un método visto anidado en donde el corte cuantitativo guiará el proyecto de investigación. Sin embargo, el enfoque cualitativo da respuesta a preguntas e interrogantes que han venido surgiendo en el camino. Esto quiere decir que se han utilizado dos vías, una vía desde una investigación cualitativa y otra vía desde una investigación cuantitativa, ya que no solo hemos utilizado escalas de medición, sino también hemos escuchado las voces de nuestros participantes. En cuanto a la caracterización, la muestra proviene de familias en condición de vulnerabilidad social, no solo desde el punto de vista de las necesidades básicas insatisfechas debido a la precariedad de ingresos económicos, sino de procesos complejos que afectan no solo la economía de estas familias, sino aspectos psicofísicos y relacionales de las personas, afectando también el bienestar. Estas condiciones de vulnerabilidad y exclusión social no son solo material, sino también de valores cooperativos y de pérdida de solidaridad entre personas y grupos sociales, lo cual se refleja en el avance de actitudes insolidarias, individualistas o poco cooperativas. Esperemos que esta situación que estamos viviendo actualmente nos enseñe el valor que tiene la cooperación y el pensar en el otro. Teniendo en cuenta que las edades en las cuales se desarrolla esta investigación es entre los 11 y los 13 años de edad, edades donde se empiezan a gestar los primeros vínculos afectivos y donde es de suma importancia la vinculación y aceptación en un grupo social, se le preguntó a los participantes si habían tenido o no una relación de noviazgo y podemos ver cómo a medida que se ha avanzado en las edades, los vínculos en estas primeras relaciones de noviazgo pueden llegar a ser más evidentes. Pero también es importante comprender cómo se encontraban estas relaciones de noviazgo con relación a las conductas sexistas. Y nos damos cuenta cómo en la medida que los chicos empiezan a tener relaciones de noviazgo, se ve un aumento en la identificación de actitudes sexistas. Esto quiere decir que los chicos y las chicas de la muestra se están identificando con estas actitudes sexistas. Aquí vemos la escala de medición en donde el 6 es la total identificación con estas actitudes sexistas. Los chicos en este gráfico de barras que sí respondieron sí a la pregunta de si han tenido algún noviazgo, podemos ver cómo la barra amarilla es mucho más alta que la barrita amarilla en los chicos que no han tenido una relación de noviazgo. Esto nos está diciendo cómo estos chicos, en la medida que empiezan estas primeras relaciones, también empiezan a identificarse mucho más fuertemente, afianzan estos estereotipos sexistas. Esto pues también lo analizamos en cada una de las dimensiones y nos dimos cuenta cómo es continuo este incremento del sexismo. Esto ocurre tanto en el sexismo hacia las mujeres y el sexismo hacia hombres. Aquí también vale la pena resaltar cómo los resultados nos han mostrado que las mujeres también son sexistas. En estas gráficas que estamos viendo en esta diapositiva, es importante mirar esta gráfica que estoy señalando del lado derecho, porque esta gráfica nos está mostrando el sexismo hacia las mujeres. Y nos está mostrando cómo la muestra masculina efectivamente es mucho más sexista, tiene más actitudes sexistas hacia las mujeres, pero la muestra femenina también está mostrando una marcada tendencia hacia las actitudes sexistas. Esto puede ser explicado desde la teoría de la falsa conciencia, la cual dice que las personas reproducimos y justificamos ideologías incluso cuando nos perjudican, existiendo la tendencia a generar, a justificar el sistema ya existente, a defender el statu quo y apoyar la legitimidad del orden social en el que vivimos. A la hora de identificar la agresividad entre pares, los resultados arrojados por las medias, aquí los podemos ver, no están mostrando mucha diferencia entre la muestra masculina y la muestra femenina.
Estos resultados nos quieren decir que la muestra no se está identificando con actitudes agresivas hacia sus compañeros o en su cotidianidad. Sin embargo, a la hora de realizar un análisis por cada una de las dimensiones, nos podemos dar cuenta, sobre todo en la dimensión de ira y hostilidad, que hay un poco de variabilidad en los datos, en donde la muestra femenina ha tenido un leve incremento con relación a la muestra masculina. Ahora analicemos un poco el comportamiento de estas variables a la hora de hacer correlaciones e identificar posibles asociaciones. En este primer cuadro podemos observar las asociaciones correspondientes al sexismo hacia las mujeres y la agresividad entre pares. Si nos fijamos, la muestra femenina está obteniendo correlaciones más fuertes que la muestra masculina en todas las dimensiones de la agresividad versus el sexismo hostil y el sexismo benévolo. De igual manera ocurre cuando correlacionamos el sexismo hacia hombres. La muestra femenina nos está dando una mayor puntuación en todas las dimensiones de la agresividad hacia pares. Y si solo nos detuviéramos a observar desde los datos cuantitativos, podríamos entonces decir que la muestra femenina es más agresiva, más hostil que la muestra masculina. La respuesta a esta interrogante nos lo da el contexto, nos las dan las voces de los participantes. Para comprender esto, se realizaron grupos focales en cada una de las instituciones por grupos y pudimos identificar con expresiones y relatos de la cotidianidad tan adversa que estos jóvenes en la edad de adolescencia temprana tienen que vivir. Al hacer el análisis en el ATRAC-TIC, pudimos identificar que el código con mayor número de citas era el código correspondiente al contexto hostil. En la medida que los participantes hacían su relato con naturalidad, nos pudimos dar cuenta también de su vulnerabilidad. Los grupos focales se realizaron para ambas muestras, tanto para la masculina y la femenina. Por el corto tiempo solo nos centraremos en algunos relatos muy dicientes de la muestra femenina. Ante la pregunta de si se han sentido vulnerables en algún momento de sus vidas, algunas de las respuestas son las que vemos a continuación. En el grupo de relatos expresados por la muestra femenina, podemos identificar un contexto donde las amenazas son permanentes, donde la hostilidad de la cotidianidad sobrepasa las barreras de la convivencia y en donde se ha llegado a tal punto de normalizar la anormalidad de la violencia, generando una falta de confianza al interior de la comunidad y una herida social. Esto forma parte de la destrucción de las estructuras sociales y una de las características de esta pérdida de las estructuras sociales es el miedo. La agresividad que puede estar manifestándose en las muestras femeninas es entonces una agresividad reactiva, es una agresividad preventiva, es una agresividad defensiva ante el contexto hostil. No es una agresividad que quiere establecer la hegemonía de poder de un género sobre otro. Para concluir, podemos decir que hasta el momento sí se pueden establecer unas asociaciones entre el sexismo ambivalente y la agresividad y que estas asociaciones son más representativas en la muestra femenina. También es importante resaltar las asociaciones encontradas entre la agresividad y el sexismo benévolo, que aunque es un sexismo con apariencia de cuidado y hasta un poco altruista, en realidad es agresivo y dañino. Por otro lado, también se puede identificar que ya a las edades entre 11 a 13 años existe una marcada tendencia hacia ir identificándose con las actitudes sexistas. Es claro que el contexto hostil de vulnerabilidad social afecta y reafirma la formación de los estereotipos de género. También es importante ir trabajando desde estas edades en la prevención de la violencia de género. Es posible que las mujeres hoy en día nos estemos defendiendo de un contexto hostil, estemos dando respuestas por medio de la agresión ante la obstinación social de seguir justificando un sistema de estereotipos diferenciadores que posicionan a unos y a otros en grupos con alto o bajo estatus.
Y en este sentido, el sexismo ambivalente entra en el campo del prejuicio y la discriminación. Es necesario seguir trabajando desde los niños para ir construyendo unas nuevas maneras de relacionarnos basados en estatus de poder, no basados en estatus de poder, sino basados en la igualdad. Muchísimas gracias.